Hola amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo, en una mañana extremadamente calurosa, bochornosa, con un clima húmedo y un sol implacable, como si estuviéramos en la mera cúspide del verano, y eso que ya vamos de salida. Buen día, Teo Negas Maldonado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, José Lorenzo Sobreguía? Pues aquí disfrutando este momento, este calor tropical, porque habrá que disfrutarlo, no sabemos cómo vaya a venir de crudo los inviernos, así es que por lo pronto hay que adaptarse, según dice el señor Darwin, ¿verdad? Que solamente los que logran, solamente sobreviven los que se adaptan, así es que a disfrutar del calor y a esperar, a programarse para los próximos fríos. Por ahí en el estado de Nuevo León hay unas cobijitas que alguien compró para regalar, las compró con el triplicando el valor porque hay que repartir dinero, eso se llama corrupción aquí en China y en todos lados, y andan investigándolos, ellos ya están preparándose para el frío, y nosotros aquí estamos listos para compartir información y opinión de lo que ocurre en esta parte del paraíso terrenal, saludando a todos los amigos. Fíjate que eso que dices de la ley de la evolución de don Carlos Darwin, pues nos preguntamos si operará lo mismo para los seres vivos en general y también para los políticos muy vivos y vivillos, esos que tienen que adaptarse a las nuevas condiciones, a los vientos de cambio. Pero no hablemos de estas cosas, vamos a leer las noticias que trae el sol de Tampico. Mira que viene soplando vientos de cambio. Vientos de cambio favorables. Habrá que ajustar las velas, ya saben cómo es esto de la navegación, ¿verdad? Vámonos, Recio. Va a ser navegación. Bien, este periódico es el mejor de la Organización Editorial Mexicana y aquí en la región es el de mayor circulación. Por algo será, y es que lo dirige Agustín Jiménez Hernández y trae información de lo que ayer ocurría. Hoy es historia y mañana seguramente será historia. A 8 columnas destaca la presencia de Rosario Robles Berlanga, quien es la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien estuvo en Altamira para entregar 1000 escrituras y declara aquí en el Sol de Tampico, en una entrevista exclusiva, que garantiza a la Federación el respaldo al nuevo gobierno. Y en otra parte dice que en los últimos 4 años el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto ha destinado a Tamaulipas más de 700 millones de pesos para diferentes programas de beneficio colectivo. En otra nota también importante, el día de ayer la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró 66 años de fundación y de actividad académica como el alma mater tamaulipeca. Con ese motivo, el Cabildo de Tampico realizó una sesión de cabildo para hacer un reconocimiento al rector Enrique Etienne, porque, bueno, pues en este periodo rectoral ha elevado el nivel de calidad de los egresados de esta universidad, así es que continúa con ese trabajo. Y bueno, pues por ahí el día de ayer se hizo una relación con respecto a la declaración que llamó la atención. El rector, al ser entrevistado por los reporteros, quienes entrevistaron y preguntaron curiosos que qué pasaría ahora en el nuevo gobierno que encabeza el panista Cabeza de Vaca, y él declaró con la sonrisa de oreja a oreja que él era de color naranja. No entendimos qué quiso decir, pero bueno, ahí va la cosa. En otra nota importante, la tienda Liverpool inauguró el día de ayer por la mañana la sucursal número 112 en el país. Esta es la segunda aquí en Tampico y abrió en el centro comercial Altama City Center su segunda tienda departamental con sede en el Sol de Tampico. La inversión, según los ejecutivos de esta cadena de tiendas de conveniencia, más bien son tiendas departamentales, la inversión fue del orden de los 533 millones de pesos y ha generado 560 empleos directos. En otra nota importante, el dólar tuvo el día de ayer una nueva alza histórica. Subió a 20 pesos con 15 centavos. En algunos lugares estuvo vendiendo hasta los 21 pesos. En otra nota importante, en Altamira, Rosario Robles entrega un parque lineal, acciones sociales y 1000 escrituras. En Ciudad Madero, las autoridades educativas reconocen la labor del sistema DIF de Ciudad Madero.
y continúa el conflicto entre los maestros y la directora a la que le están exigiendo su renuncia. Hoy escriben en El Sol de Tampico Agustín Jiménez Cervantes, Armando Juárez Becerra y Aurelio Regalado Hernández. Esta es la información que trae en su primera plana El Sol de Tampico. Me parece excelente la información y pues hemos estado de plácemes, de manteles largos, muy chequeados aquí en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, de la desembocadura del río Pánuco, Tampico, Madero y Altamira. Altamar, este nombre que creó, acuñó, imaginó, se devanó los sesos la Asociación Regional de Periodistas para fundar una asociación civil hermana que se llama, ahí está registrada, ante notario, Altamar Asociación Civil. Y bueno, coincidentemente, qué bueno, los ¿verdad? archivos del licenciado Carlos Pérez Hernández. Así es, bueno, y qué bueno que coincide el nombre de este pochismo en el nuevo centro comercial que antes era Fashion Mall y ahora es Altama City. Es pues una manera de combinar la lengua de Shakespeare y la lengua de Cervantes. Bueno, nosotros lo hicimos, ¿te acuerdas? Porque imaginamos que había que darle ese orden a este nombre que englobara a la zona conurbada. Por su historia. Por orden de fundación además, porque recordemos que Altamira se fundó por ahí del año 1748-49, Tampico en el 1823 y luego Ciudad Madero pues por ahí ya del 1924. Entonces, tienes 3 ciudades con 3 fechas de fundación merecidamente para ganar el lugar y coincidiría con la palabra Altamar. Bueno, ahí están las cosas. Inauguraron Liverpool. ¿Tú sabes por qué se llama Liverpool? No lo ignoro la historia de la tienda. Sin duda que debiéramos saberlo porque es uno de los grupos empresariales más prestigiados en el país y creo que con a lo mejor es cuando se ponían de moda en los tiempos de don Porfirio que abrieran estas tiendas tan pomadosas que venían de Inglaterra y de Francia, las fábricas de Francia, que también ese es el nombre que se acuña originalmente para las tiendas Liverpool y después pues se queda en el gusto de la burguesía mexicana, muy fina, muy refinada, muy perfumada, pues asistir a estas tiendas ahora climatizadas, ¿verdad? Aunque Liverpool pues hizo famoso entre la raza, la plebe, la gente barrio bajera, porque pues fue la música de estos genios de Liverpool, los Beatles, ¿no? Ellos pusieron en la vista del mundo o elevaron a ese nivel internacional el nombre del pueblito en donde ellos tocaban. Incluso hasta los periodistas de entonces fueron a conocer el lugar donde nacieron tocando, ahí en The Cavern, un barecito de clase baja, un barrio barato, en donde se podían tomar las bebidas baratas, en los pubs eran caras, y bueno, pues ahí en ese barecito, ahí los muchachos de 14, 13 años empezaron a tocar una música muy a su estilo. Música rosa, porque los Beatles tienen una época rosa, y se oía como muy estridente. Sí. Luego les llega la tecnología, y ellos se convierten en los reyes de los instrumentos musicales con la innovación tecnológica, como las guitarras y la batería, que era la característica principal de la nueva música, y son los Beatles los que abren el camino en Europa al rock and roll, pero ya estaba en Estados Unidos un muchacho que había impresionado a su público con esas cintas. Sigamos en Liverpool, donde bueno, ahí está la fama del nombre de este grupo, Beatles, Liverpool, fundado por pues ya los legendarios Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y el inolvidable John Lennon, ¿verdad? Estos músicos que cambiaron al mundo, cambiaron la manera de ver la sociedad, de ver la historia, de encontrar una nueva forma de entender lo que era ser joven. Y como tú dices, una época rosa, bueno, en ese entonces se llamaba fresa. Ahí podemos tender un puente entre la flor, el color y el sabor de este precioso producto mexicano. Eran los fresas y luego los no fresas, que hay varios epítetos. Nice. No lo quiero decir ahorita porque es muy temprano, pero bueno, ahí estaban los opósitos. Luego se hicieron ya de acordes más estridentes con otras letras, otros contenidos. Y de Liverpool también vi que era el muchachito al que le dio una tunda el Canelo en su pelea,
no recuerdo ahorita el apellido, pero era un boxeador oriundo de ahí, del puerto de Liverpool, un gran Fíjate, puerto. dicen los analistas del deporte, como tú dices, son los que hablan realmente el deporte, conociéndolo, con sus reglas y las trayectorias de las figuras. Dicen que el Canelo llevaba fracturado un dedo ese día de la pelea. No pude, pues no hubo la oportunidad de preguntarle si cómo se fracturó ese dedo. ¿Fue entrenando? ¿Fue un borrachazo? ¿O fue haciendo labores domésticas? ¿O peleándose con la novia? No sé. Pero él llevaba un dedo fracturado, parece que era el dedo gordo. Entonces, otros dicen que era el dedo chiquito, lo tenía echado como para acá, para atrás. Pero bueno, ya son otras cosas. Ya son otras cosas. Mejor hablemos de las visitas de estas notables personalidades. La señora Rosario Robles, creo que es como la tercera vez que viene Altamira, Teo, y estuvo repartiendo a diestra y siniestra pues todos los donos que nos da esta secretaría que se llama Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y lo que se acumule, SEDATU, ¿no? SEDATU. Entregó escrituras, entregó por ahí un bulevar, creo que les quedó muy bonito en Altamira y en Monte Alto, no sé qué más cosas entregó, pero arriba de los 30 a 35 millones de pesos de derrama dejó la visita de la señora Rosario. Y además dijo una cosa muy importante, fíjate, lo consignan los diarios, no me crea a mí, pero dicen que dijo que pues somos injustos con el presidente Peña Nieto, Teo, porque nomás nos la pasamos criticándolos, que en realidad por él se paró, por ejemplo, el intento de ponerle IVA a alimentos y medicinas. Entonces él siempre se ha preocupado por los pobres, vive, se desvela y respira por los pobres. Esto lo dijo ella ayer, ahí está el periódico, no me crea. Fíjate, déjame decirte que de un tiempo para acá se viene hablando de las campañas sucias. Creo que en México no funcionan las campañas sucias. Aquí lo que se dice de bueno se duda, y lo que se dice de malo se duda más. Yo creo en el espíritu del mexicano en ese sentido. ¿Será esta continuidad del Yachole con tus críticas? No, creo que debemos de hacer un alto. Luego por ahí también acuñaron el que pues nomás le ponemos atención a lo malo y no vemos lo bueno. Sí, el estilo estadounidense de la prensa es el good news, no news, o sea, las buenas noticias no son noticias, son noticias las malas. Y lo hilo esto con el estilo de un señor que llaman el sucio, Harris, organizador de campañas de guerra sucia, en la que a través de su estilo ha llevado a la presidencia de los Estados Unidos a personajes como Ronald Reagan, un personaje oscuro, mediocre como actor, y aquí en México llevó a Carlos N. de Gortari y a Vicente Fox. Es su estilo, la guerra sucia. Sin embargo, aquí la guerra sucia alcanza al presidente Peña Nieto. Sin embargo, nosotros debiéramos hacer un alto para reflexionar sobre nuestra posición como mexicanos frente a una figura institucional como la es el presidente de la República. Y debámonos revisando hacia atrás y démonos cuenta que en el 5º año el presidente de la República siempre ha sido objeto de descalificación, de denostación, sí, de ridiculización. ¿Tú has subido memes en Facebook del presidente Peña Nieto? ¿O has compartido memes? Sí, los he compartido, pero cuando los veo humorísticos y cuando los veo malintencionados les pongo comentarios abajo. Yo estoy de acuerdo en que... Cuando ya son plenamente groseros. Sí, mira, si en casa... Entonces, mira, tengo una duda, a ver si me ayudas. Estás diciendo que hay muchas cosas buenas y todos comprendemos tu preocupación y a lo mejor compartimos tu opinión. Pero, ¿a qué podemos atribuir, Teo, el enorme grado de desaprobación nacional que tiene el presidente Peña Nieto? No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas y todos los medios nacionales e internacionales. Creo que rayando ahí ya del 70%. Mira, primero, las encuestas las orienta el que las paga. O sea que son falsas todas. Vamos a darle que ese margen de inexactitud, o sea que no es cierto. 3-4, no es cierto. No. Ese margen de inexactitud que te dan todos los encuestadores, en donde dicen, entrevistamos a 100 personas, de esas 100 personas, hay personas que no nos contestaron bien y ahí te lo dicen, unas dicen no sé, el otro no quiso contestar, entonces hay un margen de duda o
O sea, no es cierto que tenga ese grado de desaprobación, insisto en la pregunta. No puedo decirlo, O sea, no no sabe. monólogo, ni sí ni no. Lo que estoy diciendo es que en la actualidad se hace uso y abuso de las encuestas y se hace uso y abuso de los medios de comunicación para fines de sectores con intereses. O sea, y que posiblemente cada- los sectores de intereses estén muy disgustados con Enrique Peña Nieto porque las cosas no le salieron como ellos los Ahora, esperaban. entonces, precísanos, ¿es motivo entonces como de una gran conjura de fuerzas oscuras nacionales este grado de desaprobación? No lo elevaría al nivel de conjura, estoy hablando de grupos con intereses económicos y políticos. Entonces, recuérdate cómo le hicieron una campaña de desprestigio a Teléfonos de México, acuérdate cómo le hicieron una campaña de desprestigio a los ferrocarriles, luego a Pemex. Es lo mismo. ¿Y cuál fue el objetivo? Que sería lo mismo. El objetivo es que la gente piense que eso no sirve. Bueno, y ya estamos de acuerdo. Dinos qué razón tendría para hacer esta enorme campaña y exitosa además de Aquí desprestigio. entra la sospecha, ante la falta de información el rumor, ¿verdad? Y ante el ¿Cuál rumor la sería? sospecha. ¿Cuál sería Yo entonces el sospecho razón? que hay intereses ajenos y enemigos de México y de los mexicanos que le pegan a la figura que es respetable para todos los mexicanos como lo es el presidente. El presidente. O sea, no él en lo personal, sino no la en lo figura personal, sino presidencial. a la figura presidencial para que los mexicanos se desencanten, se decepcionen y se depriman. Ese es un efecto que persiguen los manipuladores. Entonces, esos manipuladores están lográndolo, por eso hay una ola enorme, sobre todo en las redes sociales, una ola enorme de desencanto hacia su presidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo que digan en los Estados Unidos, aquí muy burramente inclinamos la cerviz y decimos, sí es cierto, nuestro presidente es una bestia, ¿verdad? Y eso viene de externo. Incluso esto contamina también a los intelectuales de los medios de comunicación que se ponen a debatir, a opinar. Mira, como recuerdo histórico, también recuerdo que en 68, Teo, las críticas al gobierno, a las partes supuestamente fallidas, a las acciones políticas fallidas del gobierno, fueron tachadas como producto de una influencia de maquinaciones del bloque comunista, como una serie de agentes que hubiesen penetrado el país para mover las aguas y voltearle una cantidad de gente, de jóvenes al gobierno. ¿Crees que más o menos puede hacer algo parecido por las marchas tan grandes que hay? Pues mira, lo poco que me ha tocado leer de los documentos desclasificados de lo que ocurrió en el 68, en los que los villanos favoritos fueron Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, se puede deducir que hay intervención de intereses ajenos a los intereses de los mexicanos para desestabilizar al país, acuérdate que fue en la época de la Guerra Fría, acusando a los mexicanos de abrirle los brazos a los comunistas. Al presidente Lázaro Cárdenas lo acusan de comunistas algunos conservadores mexicanos que tienen intereses con los Estados Unidos. Entonces, dividen la opinión. Mientras en ciertos niveles de la sociedad se considera a Lázaro Cárdenas como el mejor presidente de México porque es el que realizó mejores políticas públicas y mantuvo un equilibrio entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana, hay otros que dicen que eso es populismo. Y ahí está Obama diciendo que él es populista porque él realiza actividades de beneficio del pueblo. Dice, y los que estamos con el pueblo no son populistas, pues entonces yo soy populista. Pero en esa época estaba recrudecida la Guerra Fría y se pensaba, más bien, se piensa que los Estados Unidos polarizaron el asunto poniendo al mundo en contra de los comunistas. Y en el principio de la guerra, cualquiera que haga la guerra dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Y eso fue lo que ocurrió en el 68. Así que tuvieron que alinearse, México tuvo que alinearse con los Estados Unidos, porque en buen tiempo Luis Echeverría declaró que México podía ser líder de los países no alineados. Entonces sí fue producto de una conjura comunista para sacar de sus casillas al régimen del Estado mexicano. Del Estado mexicano, sí, en 78 también. Y transformarlo. Bueno, aparte de lo que ayer nos dijo la señora Robles, de que pues se debe al presidente Peña esta medida atinada de no subir, de no poner el IVA en alimentos y medicinas, ¿qué nos puedes tú completar, abundar de medidas
que hayan sido atinadas del presidente. Por ejemplo, esto tiene que ver con la reforma fiscal, podría ser quizá la reforma educativa, la reforma energética, porque dio a entender algo así como que no tenemos nosotros la oportunidad de entender los beneficios de las medidas de este régimen, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos entender esto? Yo creo que ellos deberían dar una explicación sencilla, lejos de retóricas o de demagogia. Tú, o sea, tú como ciudadano que reconozcas como columnista, como informador, como analista, como periodista gente muy enterada, que las cosas que hacen los presidentes con sus gabinetes tardan en ser entendidas por los pueblos. De López Portillo todavía se le critican muchas cosas y sin embargo dejó cosas buenas. Todos los presidentes dejaron algo, de Miguel de la Madrid, de la actual administración. Todas las reformas. Definitivamente que estas reformas deberán rendir beneficios, ojalá y rindieran beneficios a corto plazo, ojalá y rindieran beneficios en el sexenio, pero yo no sé por qué trazan plazos de 10 y 20 años para realizarse, como esto de la reforma energética que ahora se presume y que se vino realizando desde la época del presidente Miguel de la Madrid, cuando se habló de reformar el Estado mexicano rumbo al orden económico y dejando en segundo término lo social y al último lo político. Y esto estaba supeditado a los beneficios económicos. Entonces buscó primero el beneficio económico, como fue el combate a la pobreza, que se inicia con Miguel de la Madrid. Con Carlos Salinas de Gortari se establecen dos ejes principales para la acción de gobierno, una en la economía y la otra. Pero en este régimen, por ejemplo, por lo que dices, colegimos que tú no estás entre los que desaprueban en ese casi 70% la política del actual gobierno, entonces estarías en la otra parte. Pero además de esto, en el sentido de poder interpretar con oportunidad, con apertura, los beneficios de estas acciones de gobierno, ¿cómo verías tú, por ejemplo, que podrían actuar otras fuerzas políticas al respecto, pues, de estos temas? Sabemos que la izquierda se opone en gran parte a la reforma energética, o se opuso, y también que no aprueban, pues, la llamada reforma educativa, y que hay algunos sectores de la derecha que no aprueban también esta cuestión de perdonar el IVA en alimentos y medicinas, porque dicen que favorecen a grupos que deberían de ser igualitarios, ¿verdad? No sé cómo lo podrías tú interpretar esto, cómo verías tú que actuarían otras fuerzas políticas. Pues ahorita está capitalizando la derecha, los conservadores mexicanos, los panistas, y los que se les vayan uniendo, ellos están políticamente aprovechando los presuntos yerros de la política del presidente Peña Nieto. O sea, estas reformas, como no lo han rendido beneficios a plazo corto, lógicamente esto genera una angustia en los mexicanos. Sí, está bien que el petróleo en las aguas profundas, está bien que se están encontrando nuevos yacimientos, pero ¿a qué hora llegan los beneficios en el bolsillo mexicano? Primera crítica al presidente y a su gabinete económico. No han hecho nada por resolver el problema del empobrecimiento, porque creo que en sus 4 años y cacho de gobierno, sus 5 años, el nivel de pobreza se ha incrementado, y además el nivel de migración de mexicanos a los Estados Unidos ha sido sostenido. Otro error del presidente Peña Nieto. El otro error es el asunto de la inseguridad no ha sido controlado. Entonces, el otro asunto son las agendas bilaterales que tienen la instrucción muy precisa del presidente Obama de combatir el lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico. Entonces, también son tareas pendientes. ¿Cuánto se ha logrado? Todavía no nos dan los resultados de esos logros, pero como mexicanos acá abajo, nosotros percibimos que las cosas no andan bien. Eso puede calificarse como un error de la política del presidente Peña Nieto. Y como en los años de don Porfirio Díaz, en los niveles macro,
México es una maravilla, por eso le entregan el premio del estadista del año allá en la Organización de las Naciones Unidas. En lo macro en el mundo, México viene siendo, y el presidente mismo viene a ser como el candil de la calle y la oscuridad en la casa. Entonces, creo que el presidente le falta poner a trabajar a su gabinete, así como viene Rosario Robles, pero viene a entregar, ¿cómo se puede decir? Miserias, son cantidades mínimas, porque imagínate esos dolorosísimos recortes, dolorosísimos para nosotros. ¿Por qué no se recortan ellos los bonos? ¿Por qué no se recortan los salarios? ¿Por qué no reducen las pensiones? Hay otra percepción que a lo mejor nos podría interesar, que a lo mejor nos preocuparía saber, y es la cuestión, por decir, el estado de Tamaulipas. Sabemos bien los rubros industriales en el campo, de desarrollo urbano, que se han mantenido constantes en 2 o 3 gobiernos priistas, y que, pues, si le creemos a la cuestión electoral y a que el voto tiene una voz y debe ser interpretado de una manera, pues que le haya dado la mayoría el voto a Acción Nacional, debe de colegirse como una desaprobación a las políticas que ha realizado el partido del PRI, ¿verdad?, que estuvo en el gobierno. O sea, eso sería como primera conclusión muy abrupta, muy grosera, pero si nosotros pudiéramos proyectar un cambio, como dicen los que están por encabezar el nuevo gobierno, que entre el 1 de octubre, del nuevo gobernador Cabeza de Vaca, ¿qué podríamos esperar en este cambio? Manejos financieros, modificación en políticas de obras públicas, de prioridades, de desarrollo de regiones, de industrias, de atracción de capital extranjero, porque creo que ahorita, por ejemplo, anda en Washington, andan viendo por allá un asunto de cómo mejorar la infraestructura y la vialidad en uno de los puentes allá en Nuevo Laredo. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Tú cómo te imaginas que aparte del cambio del color azul en cualquier cantidad de cosas, cómo te imaginas que podría ser este cambio de política, estos vientos de cambio? Lo que se presume es que, pues, el pueblo espera un manejo más transparente, que es una gran demanda de años, un manejo transparente de los recursos públicos, manejo adecuado, que es lo que han estado pidiendo, ¿verdad? Honestidad y transparencia. Aparte de esto, ¿cómo te imaginas tú? Bueno, no quisiera verlo como un pretexto de la clase gobernante en México para esconderse detrás de los panistas, para pretender evitar los golpes directos de la clase mexicana empobrecida contra el régimen de gobierno mexicano. No digo Peña Nieto, digo clase gobernante, porque bien pueden ser los que aparecen como funcionarios y los que están por ahí alrededor como asesores y consultores. Entonces, esos consejeros le pueden decir a la gente de Peña Nieto: mira, si sigue el PRI así, el PRI va a ser el culpable del empobrecimiento, de las erróneas políticas públicas, del erróneo manejo de la economía y la corrupción. Entonces ya, suéltalo, que le entren los panistas para que vean que no es muy fácil criticar, pero no es tan fácil gobernar, mucho menos administrar. Que le entren los panistas, y ahí están 7 entidades mexicanas que están a punto de demostrar a ver si es cierto que como roncan, duermen. Ahí parece que en el PAN abundan los consejeros de cómo se debe manejar la economía, y bueno, pues ahí está el torito, éntrenle. Y en Tamaulipas, ahí está Tamaulipas, éntrenle, y ahí está Cabeza de Vaca. El perfil, como tú le preguntabas ayer a Liceo Hefti, el perfil de la gente que debe gobernar. ¿Quién debe gobernar Tamaulipas? ¿Cómo debe ser un tamaulipeco? Pues debe ser un perfil acorde a las demandas y necesidades de los tamaulipecos. ¿Qué necesita Tamaulipas? Necesita orden, necesita administración de los poquísimos recursos, porque ahora, como es panista la administración del Estado, pues los recursos serán menores, habrá más recortes, y entonces
qué mejor que un experto en administración de empresas, un experto en marketing, que fue una escuela de los Estados Unidos para administrar. Entre las cosas importantes, declarando la señora Robles ayer que el gobierno federal garantiza la oportuna concesión de recursos presupuestarios al nuevo gobierno de Tamaulipas. Ella lo está diciendo ayer. Todo el respaldo del gobierno. Y también por ahí leímos que en el nuevo presupuesto del 17, que ya está en manos de las cámaras para su aprobación, el presupuesto que se asignó para los estados de la República no lo disminuyeron, sino que al contrario le aumentaron. Creo que anda por ahí entre un 3 o un 5% de aumento. Quiere decir que el flujo de inversión de dinero de apoyo para el estado de Tamaulipas pues no tiene, al menos por ley, pretexto para ser reducido. Pero a lo que yo me refiero es cómo se imagina, cómo a lo mejor la gente de la calle, que probablemente tenga un poquito menos de posibilidades de análisis que un periodista con vasta reputación y conocimiento como tú, ¿cómo puede imaginarse un cambio? ¿En qué puede oler este cambio? ¿En qué puede sentirlo, saborearlo? ¿Cómo lo puede ver? Para decir, qué bueno que votamos por ellos porque ahora las cosas están mejores. Pues a mí me ha dicho la gente, y no sé qué tan priistas sean o qué tan de hueso colorado sean, como muchos se confiesan, algunos priistas dicen que reconocen que hay desencanto entre las bases y reconocen que entre la gente hay decepción por el manejo de la administración en Tamaulipas, que muchas cosas quedaron pendientes y lo atribuyen a la falta de energía para resolver los problemas. No es lo mismo hablar de acá abajo que hablar ahí arriba. Habrá que platicar con el ingeniero Egidio Torre. A mí me encantaría platicar con él. Tengo 2 o 3 preguntas que hacerle para saber cómo manejó lo que tuvo en sus manos. Porque así de sencillo la gente dice, qué bueno que viene un cambio. Esta es la oportunidad para los tamaulipecos, para que el señor Cabeza de Vaca y los panistas que van a formar parte de su gabinete demuestren que quieren resolver las cosas. ¿Cómo las van a resolver? El estilo es el hombre, y Cabeza de Vaca pues se nos informaba que sostuvo muchísimas reuniones en Texas, regresó a su universidad y estuvo con empresarios, estuvo con congresistas, entonces está arreglando el asunto de la bilateralidad, porque hay una relación muy directa de Tamaulipas por los puntos fronterizos. Tamaulipas es la entidad con más puntos de cruce con los Estados Unidos, y entonces la relación México-Estados Unidos se refleja en Tamaulipas, y es Tamaulipas, Texas. Entonces, las relaciones tienen que ser buenas y tienen que beneficiar a Tamaulipas. Quiero pensar que Cabeza de Vaca piensa así, que esas relaciones entre Tamaulipas y Texas van a beneficiar a Tamaulipas, porque si el presupuesto, aun cuando se diga que es millonario, a la hora en que se ejerce resulta que en la repartición nos quedamos mirando como los chinitos, a ver a qué hora nos llega, y nunca va a llegar porque quién sabe cómo se distribuye. Ese es el otro asunto político del gobernante o del gobernador de Texas, de Tamaulipas, perdón. ¿Cómo va a administrar los recursos para que seamos beneficiados hasta el último tamaulipeco, hasta el más pobre? Porque ahora, por ejemplo, esta noticia es muy buena, de que Rosario Robles, después de un buen tiempo, llega a Altamira, Tamaulipas, en donde se habían calificado los niveles de pobreza muy altos, y había un Alimenta México, algo así, en una parte del programa. Por eso ya mencioné que hubo varios programas en el gobierno de Peña Nieto destinados a resolver los asuntos de pobreza en Altamira. Lo dijo puntualmente, cosa que no lo vemos. El desarrollo social, que es la anterior cartera que tuvo, y echó a andar este programa muy sonado en su momento, que fue la campaña contra el hambre, para tocar los puntos más vulnerables de la sociedad, esa gente que luego no tiene ni para comer en el día. Y otros programas muy interesantes que ya venían arrastrándose de otros ejercicios, como esto de piso firme, techo firme, banquetas, alumbrado, en fin, todo este tipo de bienes materiales
Ella le escuché yo hablar cuando tomó posesión recién de la SEDATU, de que iba a hacer un proyecto que le llamaba Cuarto Rosa, donde para hacer solidaridad con la sana desarrollo de las muchachas, de las niñas, pudieran en hogares donde nada más tienen un cuarto y ahí viven papá, mamá, hijos, tíos, abuelos, etcétera, hicieran un cuarto anexo exclusivamente para mujeres, que le llamaban el Cuarto Rosa, porque iba a ser como ponerle una traba para el sano desarrollo de las relaciones, sobre todo de las niñas y las muchachas. Bueno, en fin, este tipo de cosas, de un día para otro fue movida de Desarrollo Social, fue cambiada a esta nueva secretaría que se llama SEDATU y comparte algunas radios de acción. Pero mi pregunta vuelve a ser la misma: ¿en qué usted podría esperar ver un cambio en la forma de gobernar, en los resultados, en los proyectos, en los planes, en los trazados de las obras necesarias? O podríamos decir, caray, pues yo nomás veo que cambiaron ahí los nombres, los partidos, pero yo sigo siendo el mismo y sigo viendo lo mismo y tengo los mismos problemas como persona, como familia, como padre de familia, etcétera, etcétera. O hay una posibilidad de lo que se ofertó políticamente y que esto es los vientos de cambio, ¿no? Eso es básicamente lo que... Déjame hacerte una observación que cae a mi memoria. Creo que tenemos esperanza de que las cosas no sean como lo han hecho otros panistas. Por ejemplo, en Tampico se criticó mucho que cuando llega Diego Alonso Hinojosa a la alcaldía de este puerto, las puertas estaban cerradas porque las oficinas tuvieron aire acondicionado y los pies estaban siempre limpios y no querían que los ensuciara la gente. Entonces, él era un alcalde panista. Llegó por el Partido Acción Nacional. Él, su estilo gobierno inició realizando los famosos miércoles de plaza. Le pidió a todos los funcionarios que todo un día, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvieran en la plaza en módulos que él llamó, y eran carpitas con una mesa, con unas sillitas, y atendiendo directamente al pueblo desde el piso, desde la banqueta, desde la plaza, en la plaza principal. Se supone que antes se hablaba de la política de puertas abiertas, como tú me has mencionado, el señor Pantaleón, que el señor siempre recibió a la gente ahí y que él los conducía a las oficinas. Oye, también se puso de moda luego este estilo, ¿no? Creo que luego lo hizo también la maestra Magda Peraza y luego también lo hizo el que está a punto de ser exalcalde, el señor Gustavo Torres, porque hacía, no creo que se llamaban martes o miércoles ciudadanos. Ajá. Iba por todas las colonias para atender de manera directa a los ciudadanos y hacían como una especie de tianguis, ¿no? Donde vendían desde huevo, barbacoa, zacahuil y todo esto. Y barato. Y repartían pan, no sé qué tantas cosas. Sí. Pan de comer del producto. Y bueno, se quedó como este intento de acercar el gobierno a la gente. Por cierto, lo dejó de hacer la actual administración, ya tiene rato, ¿no? Yo creo que en este 2006 le bajaron el ritmo por ahí. Lo suspendieron por causas obvias, entendibles, comprensibles. Desde antes de la elección le suspendieron y luego ya no le siguieron, a lo mejor para preparar el baile de despedida, ¿no? Pero bueno, entonces nos quedaríamos de tarea. Díganos usted también en qué esperaría que cambiaran las cosas, porque realmente... O que entiende por vientos de cambio. A nosotros no se nos ocurren muchas, prometemos poder investigar si hay nuevas políticas que le den otro enfoque a la cuestión económica, financiera y social. Sabemos que hay un intento de desconcentrar el poder, lo que hablábamos ayer de Ciudad Victoria, la ex Villa de Aguayo, que fue absorbiendo de poco a poco todo el centro de poder hasta volverse una ciudad monolítica que tenía casi la concesión, ¿cómo se llama?, la franquicia de los poderes estatales, y ahora el actual gobierno pues los va a tratar de desconcentrar, volverlos satélites. Creo que se trae a Tampico Madero Altamira la Secretaría de Turismo, se mencionaba también la de Pesca, la del Trabajo se la llevan al norte, no sé si Reynosa, Laredo. En fin,
saca varias dependencias de Ciudad Victoria para darle mayor diversidad a este importantísimo y estratégico servicio público. Pero todavía no sabemos si vaya a haber un manejo, o sea, en qué puede estribar la diferencia de que un mismo presupuesto lo haga un partido de izquierda, un partido del centro o un partido de derecha. O sea, un mercado municipal público puede ser hecho de manera distinta por tres partidos, tres tendencias políticas, o lo harán igual. Esa sería la pregunta. Claro, bueno, pues quizá también es la relación que se tengan con amigos, empresarios, con gente que quiera Tampico. Parece ser que Cabeza de Vaca prometió en campaña mejorar las condiciones para que los tamaulipecos que andan en el exilio regresen y vuelvan a invertir en Tamaulipas, y que prometió crear mejores condiciones, tanto en la tramitología burocrática, las facilidades para que regresen las inversiones, como el clima de paz. Entonces, pues estaríamos hablando de promesas de campaña, y en la forma en que él vaya cumpliendo veríamos su estilo. No sabemos si él vaya a seguir el estilo de alguien como el Bronco de Nuevo León, ¿verdad? Entonces allá no se ve ninguna diferencia en la forma de gobernar. Ya supiste que casi le piden disculpas al señor Rodrigo Medina, ¿verdad? Que no le han podido fincar ninguna responsabilidad. Fue errónea, presuntamente fue errónea la acusación que le hace un juez, la formuló mal, y por esa fallita técnica jurídica el Bronco está libre. Usted disculpe, ¿no? Sí, usted disculpe. El señor Medina, no, el Bronco, pues es el que está Medina, sí, en la silla. Sí. Pues amigos, no sé que hay algo por ahí con lo que te quieras despedir, Teo, pero ya se nos agota el tiempo de transmisión. Bueno, pues nada más estamos esperando estos días para que se vayan viendo cómo van. El viernes va a estar aquí el señor gobernador electo, Cabeza de Vaca, va a presentar a su equipo, a sus estrellas. Está también el señor gobernador del estado actual, el ingeniero Egidio Torre Cantú. Va a hacer una especie de reunión, no de informe ni de evaluación, porque el informe lo hace hoy en Ciudad Victoria, sino una reunión, pues se antoja más como de despedida de amigos de la clase política que lo arropa. Y estará también, leímos en la prensa hoy, el licenciado Etienne Llanos, ¿cómo se llama? Luis, Enrique. El de la UAT. No, el de la UAT, el exalcalde de Victoria, que ahora es diputado y probablemente vaya a ser el presidente de la Cámara de la facción de los diputados, perdón, de la sección de los diputados priistas en la Cámara de Diputados de Tamaulipas. Bueno, Etienne Llanos estará por aquí también. O sea, estamos muy visitados, qué barbaridad. Nos sentimos hasta cohibidos porque, es que aunque los tampiqueños somos muy alegres y muy changueros, de repente que nos lleguen tantas visitas así tan pomadosas como que lo pone a uno tímido, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos, amigos, por su atención ha sido todo. Nos vemos mañana por aquí en esta su mesa de café. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo, en una mañana extremadamente calurosa, bochornosa, con un clima húmedo y un sol implacable, como si estuviéramos en la mera cúspide del verano, y eso que ya vamos de salida. Buen día, Teo Negas Maldonado, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, José Lorenzo Sobreilla? Pues aquí
disfrutando este momento, este calor tropical, porque habrá que disfrutarlo, no sabemos cómo vaya a venir de crudo los inviernos, así es que por lo pronto hay que adaptarse, según dice el señor Darwin, ¿verdad? Que solamente los que logran, solamente sobreviven los que se adaptan, así es que a disfrutar del calor y a esperar, a programarse para los próximos fríos. Por ahí en el estado de Nuevo León hay unas cobijitas que alguien compró para regalar, las compró con triplicando el valor porque hay que repartir, y declara aquí en el Sol de Tampico en una entrevista exclusiva que garantiza a la Federación el respaldo al nuevo gobierno. Y en otra parte dice que en los últimos 4 años el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto ha destinado a Tamaulipas más de 700 millones de pesos para diferentes programas de beneficio colectivo. En otra nota también importante, el día de ayer la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró 66 años de fundación y de actividad académica como el alma mater tamaulipeca. Con ese motivo, el Cabildo de Tampico realizó una sesión de cabildo para hacer un reconocimiento al rector Enrique Etienne, porque, bueno, pues en este periodo rectoral ha elevado el nivel de calidad de los egresados de esta universidad, así es que continúa con ese trabajo. Y bueno, pues por ahí el día de ayer se hizo una relación con respecto a la declaración que llamó la atención. El rector, al ser entrevistado por los reporteros, quienes entrevistaron y preguntaron curiosos que qué pasaría ahora, conflicto entre los maestros y la directora a la que le están exigiendo su renuncia. Hoy escriben en El Sol de Tampico Agustín Jiménez Cervantes, Armando Juárez Becerra y Aurelio Regalado Hernández. Esta es la información que trae en su primera plana El Sol de Tampico. Me parece excelente la información y pues hemos estado de plácemes, de manteles largos, muy chequeados aquí en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, de la desembocadura del río Pánuco, Tampico, Madero y Altamira. Altamar, este nombre que creó, acuñó, imaginó, se devanó los sesos la Asociación Regional de Periodistas para fundar una asociación civil hermana que se llama, ahí está registrada ante notario, Altamar Asociación Civil. Y bueno, coincidentemente, qué bueno, los archivos del licenciado Carlos Pérez Hernández. Así es, bueno, y qué bueno que coincide el nombre de este pochismo en el nuevo centro comercial que antes era Fashion Mall y ahora es Altama City. Es pues una manera de combinar la lengua de Shakespeare y la lengua de Cervantes. Bueno, nosotros lo hicimos, ¿te acuerdas? Porque en el nuevo gobierno que encabeza el panista Cabeza Vaca, y él declaró con la sonrisa de oreja a oreja que él era de color naranja. No entendimos qué quiso decir, pero bueno, ahí va la cosa. En otra nota importante, la tienda Liverpool inauguró el día de ayer por la mañana la sucursal número 112 en el país. Esta es la segunda aquí en Tampico y abrió en el centro comercial Altama City Center su segunda tienda departamental con sede en el Sol de Tampico. La inversión, según los ejecutivos de esta cadena de tiendas de conveniencia, más bien son tiendas departamentales, la inversión fue del orden de los 533 millones de pesos y ha generado 560 empleos directos. En otra nota importante, el dólar tuvo el día de ayer una nueva alza histórica. Subió a 20 pesos con 15 centavos. En algunos lugares estuvo vendiendo hasta los 21 pesos. En otra nota importante, en Altamira, Rosario Robles entrega un parque lineal, acciones sociales y 1000 escrituras. En Ciudad Madero, las autoridades educativas reconocen la labor del sistema DIF de Ciudad Madero. Y continúa el dinero, eso se llama corrupción aquí en China y en todos lados, y andan investigándolos, ellos ya están preparándose para el frío. Y nosotros aquí estamos listos para compartir información y opinión de lo que ocurre en esta parte del paraíso terrenal, saludando a todos los amigos. Oye, fíjate que eso que dices de la ley de la evolución de don Carlos Darwin, pues nos preguntamos si operará lo mismo para los seres vivos en general y también para los políticos muy vivos y vivillos, esos que tienen que adaptarse
a las nuevas condiciones, a los vientos de cambio. Pero no hablemos de estas cosas, mejor No, vamos no. a leer las noticias que No, trae no. el Sol de Tampico. Mira en su que vienen primera plana soplando el día de vientos ahora. de cambio. Vientos de ¿verdad? cambio Y favorables. habrá hay que ajustar las velas, ya Sí. saben cómo es esto de la navegación, ¿verdad? Vámonos, Recio. Va a ser navegación. Bien, este periódico es el mejor de la Organización Editorial Mexicana y aquí en la región es el de mayor circulación. Por algo será, y es que lo dirige Agustín Jiménez Hernández y trae información de lo que ayer ocurría. Hoy es historia y mañana seguramente será historia. A 8 columnas destaca la presencia de Rosario Robles Berlanga, quien es la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien estuvo en Altamira para entregar 1000 escrituras